a Multimedios ni a ninguno de sus representantes. Quiero compartir con usted mi opinión. Hoy por hoy no hay la menor duda que la gran discusión que estamos teniendo en Costa Rica desde el punto de vista político y las diferencias que tenemos es porque está de nuevo en un choque de ideas, en una confrontación, el modelo de desarrollo en Costa Rica. Hay intereses que quieren primar lo económico y otros que quieren primar lo social. Si yo reviso la historia de mi país, encuentro que siempre primó la visión social, el interés del bien común. Y desde esa perspectiva, nuestros presidentes siempre se preocuparon ciertamente por el crecimiento económico y por buscar nuevas alternativas de producción y de crecimiento en el país, pero sin olvidar un objetivo mayúsculo y prioritario: el hombre, la persona, el individuo es lo importante en una sociedad. Es así como hoy esa lucha entre economicistas y los que apreciamos más a la sociedad se plantea en el desarrollo de Costa Rica. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que planteamos, porque a veces por primar lo económico descuidamos la democracia social, que ha sido lo sustancial en el desarrollo que Costa Rica ha logrado y que la ha diferenciado de muchos países de América Latina. Tenemos que estar atentos a qué modelo de desarrollo le vamos a apostar. Esa es mi opinión. Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Hace 8 días tuvimos que cortar la conversación con don Juan Diego Castro, con quien teníamos una amena conversación sobre diversos temas. En vista de que la agenda era amplia, hoy la vamos a continuar. Con mucho gusto. Juan Diego, habíamos terminado de hablar hace 8 días, o concluimos el programa sobre el tema de la prensa. Cuando yo le consultaba a usted ese permanente o esa permanente lucha, choque que tiene Juan Diego Castro con la prensa. La prensa es un medio que los ciudadanos siempre han visto como neutral. Ha perdido la prensa tradicional un poco de aprecio en el ciudadano, pero aún
la prensa sigue siendo muy influyente y hay muchos que prefieren tener una buena relación con la prensa a pesar de que la prensa los golpee, los maltrate. Pero en el caso suyo es todo lo contrario. Entre más lo golpean, parece que le da más adrenalina a usted para seguir en ese choque frontal con ellos. Yo no sé si ellos tienen adrenalina o sociopatía, pero yo he dicho que, por ejemplo, el periodismo que hace La Nación es un periodismo sociopático. Un sociópata es una persona que no tiene límites, no diferencia entre el bien y el mal, no le duele mentir, hacer cargos de conciencia, no tiene cargos de conciencia, es un periodismo sociopático. Cuando usted veía un periodista de La Nación que en su Facebook me insultaba y repetía todos los insultos, o sea, ¿qué clase de periódico es ese que un periodista pretende ser neutral y resulta que está insultando? O sea, tengo muchos ejemplos del mal periodismo. Yo tengo muy claras las cosas. La prensa se ha desprestigiado tanto, la prensa actual, que es una prensa floja. Es más, los telenoticieros son telenoticieros de allanamientos, de accidentes, de noticias rosaditas, de vez en cuando una media denuncia, pero yo no veo aquel periodismo que hacía Pilar Cisneros hace años. Eso se acabó. Habría que preguntarle, usted se lo preguntó a doña Pilar y ella tiene una versión de lo que pasa allá adentro. Ella cuenta que se fue porque no compartía yo creo que la venta de las noticias. De las noticias, y hay periódicos en donde usted sabe que se repartió plata en la campaña, pero todo eso se puede probar, se puede probar. Es más, ahí queda, ahora con internet todo queda. Pero ¿sabe qué es lo que pasa aquí con el periodismo? Es de muy baja calidad. Los periodistas no estudian, no se preparan, no saben escribir. El pleito suyo con La Nación es de décadas. O sea, es un periodismo malo de hace muchos años, entonces. Pero don Claudio, es que usted vuelve a ponérmela al revés y eso no me resiente porque yo sé que es parte de su, ¿cómo se llama?, interrogatorio y discusión. No, es que yo no me he quedado callado a La Nación nunca. Creo que cumplimos... Vea qué curioso también, porque antes de 1991, Juan Diego era un muchacho de 35, 36 años, abogado, tenía menos de 20 años de graduado, y había noticias que eran interesantes. Entonces, los muchachos de Sucesos me sacaban. Cuando yo asumo la defensa de José María, la representación de José María para acusar a los autores del caso Chemis, que desgraciadamente no pudimos acusarlos a todos, pero llevamos a Oscar Arias como primer testigo y a Fernando Zumbado como primer testigo, los artífices de ese libraco, junto con Lafit Fernández de La Nación, el notario Federico Malabasi, que hizo la primera escritura. Lafit Fernández está ahora en Canal 7, si no me equivoco. Es que son muy amigos, ellos tres, don Armando, don Lafit y don Ignacio, muy muy amigos. Lo que pasa es que don Armando y don Ignacio fueron buenos estudiantes y terminaron sus dos carreras. Don Lafit yo no sé qué obtuvo, pero bueno. Ellos entran en un colapso espantoso cuando se dan cuenta que yo soy el abogado de José María Figueres para acusar a los autores del libro, no les hagamos propaganda, y a otra gente que está ahí a la orilla. Pero ya Lafit Fernández venía montando todo un plan con los Romero y con Arias, directamente. Entonces vea lo primero que hace Lafit. Dice que le pegaron un balazo en el carro Isuzu Gemini gris, como a 100 metros al norte de la República, ahí en Turnón. Me querían matar a mi hija María José. Y don Armando González se escribe una columna casi señalando quién fue el del atentado contra el carro de Lafit. ¿Qué descubro yo como abogado? Descubro dos cosas. Uno, que era mentira el balazo, que Lafit le había hecho hueco con un taladro y un punzón a la puerta y que ahí nunca entró una bala. Es más, me acuerdo bien que era la puerta trasera derecha encima de la manija.
¿Y por qué puedo afirmar que era mentira lo del balazo? Porque tengo y vi el dictamen criminalístico del OIJ, donde con la denuncia que hizo la FID, los peritos llegaron a revisar el carro y no había orificio de salida del balazo. Le soltaron el cartón que tiene la puerta del carro y no había ninguna bala adentro. Era mentira. ¿Y ustedes creen que don Armando se desdijo de esa mentira? Claro que no, pero también descubrí la segunda cosa después, de que ese carro Isuzu Gemini de la FID Fernández se lo había dado de regalo junto con otro el sátiro que secuestró a Luis Fishman y se lo llevó en una avioneta a Honduras, Ordóñez. Por eso la FID sale de La Nación empezando el caso Chemis, porque lo pescan en un cortuberio con Ordóñez, con un montaje que hizo Luis Fishman del secuestro, que puso en peligro la vida de la embajadora de México. Usted revisa el libro de Luis Fishman, revisa los embusteros, ¿cómo se llama? El caso Chemis, y se va a dar cuenta que la FID es un personaje en ambos. Es más, la FID le daba clases de periodismo a Fishman. Eso hace que estalle una bronca gigante, porque ellos tenían otro segundo, o sea, a José María lo iban a matar en La Nación el 1 de mayo del 91, porque ese día salía de la imprenta Aguilá el libro del caso Chemis, lo iban a poner a la venta y La Nación iba a poner como un folleto adentro, como todo el libro venía el 1 de mayo. ¿Por qué la obsesión, la lectura suya, por qué la obsesión de La Nación? Bueno, La Nación siempre tuvo obsesión contra Liberación, pero ¿por qué La Nación tan obsesionada por...? No, era la FID con Figueres, era la FID con Figueres y sigue obsesionado. Usted lea la FID, sigue obsesionado con José María. No sé qué fue para mí. ¿Usted sigue con una buena relación con José María? Yo tengo una relación de aprecio hacia él y de crítica hacia él. Yo le dije a José María cuando él volvió de España, y tiene que haber sido como el 2010 o 2011, a fin de año. Estábamos en la fiesta del bufete. No, lo entrevistó mucho antes Ignacio a él cuando él vino aquí, pero ya estaban preparando. Sí, lo entrevistó en España, ¿cierto? Ya estaban preparando eso, una entrevista, por favor, muy poco seria. Pero yo le dije a José María, y testigo de esto es José Manuel Peña Namoyure, porque él me lo puso en el teléfono. Y José María me dice: Juan Diego, ¿cómo estás? ¿Cuándo nos vemos? Yo le dije: señor, cuando usted quiera. ¿Qué dicha? Ponele fecha. Y le digo: no, una condición, devuelva los $900,000 de los honorarios de Alcatel y nos damos un abrazo. Y se queda callado y le digo yo: don José María, ya usted se ganó esa plata en intereses en 10 años. Vea, ¿por qué no se lo da un fondo de esos de beca y hace una beca que se llame Beca José Figueres para muchachos que estudien ingenierías? Está bien invertido para los muchachos. Ja, 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 ja. No nos volvimos a ver. Nos vemos de vez en cuando en la barbería donde Piquín. Y es más, ahí tienen una foto de él y otra mía. Yo aprendí mucho con él. Me parece que él cometió un gravísimo error por haber recibido esos honorarios. Inclusive yo se lo he dicho, don José María, vea, nosotros tuvimos a Oscar Arias, a Laura Chinchilla, a Luis Guillermo Solís y ahora este otro señor por culpa suya. Si usted no hubiera hecho ese servicio profesional de $900,000, usted puede haber sido presidente 2 veces más y este país tal vez no estaría así, tal vez estaría peor. Bueno, lo hubiera podido hacer si don Oscar siempre hubiera modificado la Constitución, hubiera hecho la promoción de la modificación, porque si no hubiese podido. Sí, no, por supuesto, pero ya eso venía de camino. Que eso es muy curioso. Usted sabe que la persona que promovió más esa reforma dentro de los magistrados votó en contra. ¿Quién era? Don Luis Paulino Mora, pero ya tenía todos los votos para ganar. Ese sí era un sabio político. O sea, lo que usted está diciendo es que él votó en contra a pesar de que había hecho toda la carpintería. Claro, porque ya tenía los 6 votos o los no sé cuántos. Por haber sido ministro de don Oscar. También. Interesante. Vamos a ver, Juan Diego, usted además de que lucha contra la prensa... Yo me defiendo la prensa, bueno, está bien. Yo lo veo desde mi lado. Sí, está bien, no, tiene usted razón también. Pero aparte de ese pleito, se come otro pleito constantemente, que es con la Corte Suprema de Justicia. Cualquiera diría: Juan Diego quiere ser presidente, quiere ser político y pelea con la prensa. Juan Diego Castro es abogado
defensor, litigante y pelea con la Corte Suprema de Justicia. ¿Tiene usted un promedio de cuántos casos ha ganado y cuántos ha perdido en su historia como abogado? No. Realmente no, pero sí le puedo decir... un cálculo así loco. No, pero sí le puedo decir... ¿Ha perdido más o ha ganado más? No, he ganado muchos más, pero muchos. Yo podría decirle que a lo largo de 40 años yo he ganado por lo menos un 80% de los casos. Muchos. Pero tengo que decirle algo, que de esos no puedo decir que todos los he ganado yo, sino que los ha perdido el enemigo. Es que hay abogados que a veces ganamos un juicio y si yo lo gané, y yo no lo gané, lo perdió el enemigo por sorompo, por descuidado, pero lo perdió. Pero yo los gano. Yo me he dedicado... Entonces no le ha afectado esa... No, sí me ha afectado mucho, y ha sido muy duro tener al esposo de la fiscal general o algunos exdefensores públicos muy conectados entre la corte. Y ahora hay otra cosa que es muy difícil también para tiene nosotros. Amigos, hasta le avisan cuando van a allanar su casa y todo. Ah, sí, pero esos son en las fiscalías. En la corte yo no tengo jueces amigos en ningún lado. Pero tampoco tengo muchos jueces enemigos. Viera que yo confío mucho en los jueces. Mucho. Usted ve mi historial en el colegio de abogados para rajar, con más de 40 años de ejercer, y a mí nunca me ha amonestado el colegio de abogados por una cuestión ética o los jueces. Yo soy muy respetuoso de los jueces y soy muy respetuoso de los magistrados que cumplen con su deber, y soy muy crítico. Yo no los insulto. Yo no insulto a la señora Navas. Yo le digo que no está bien que su marido se presente a las fiscalías, perdón, su compañero, porque están divorciados desde que este señor le quitó la esposa a un cliente suyo preso, al señor Fischel, y la fiscala se enojó, pero ahora viven juntos. Pero el señor compañero de la señora fiscal general está en un acta de la corte, aparte de un caso que yo vi que fue una vileza gigantesca que hizo este señor y salió en la prensa, como que los fiscales de Atillo, para quedar bien con la jefa, llegaron 3 a apoyar a una fiscala que iba a hacer una barbaridad en las conclusiones, juzgando a una señora por adulterio de la manera más vil, la absolvieron, y el fiscal jefe, don Claudio, entró a la sala de juicios del Tribunal de Pavas con una bandeja de milkshakes. 4 milkshakes con 3 fiscales para darle una a ella, y el muy pachuco, cuando yo luego me dice, ¿quiere un milkshake? Los jueces se pusieron verdes, está grabado. ¿Por qué? Porque el que estaba ahí era el esposo de la Navas. Entonces, yo no he presentado, mire, soy de los que se quejan poco en la inspección judicial, porque la inspección judicial no hace nada. Entonces, ¿qué me queda? La crítica. Tuve un programa que pagaba yo con mis fondos en Radio Colombia, que se llamó Pasión por la Justicia, donde denunciaba todos los sábados. Le tenían pánico los magistrados. Pero ¿por qué los magistrados? Pues es una buena referencia del magistrado presidente, ¿verdad? El señor Cruz. Yo creo que don Fernando Cruz, bueno, no creo, yo sostengo que don Fernando Cruz es un caballero, es un tipo de gran valía intelectual, y me emociona saber, y lo apoyo, que esté enfrentando la nefasta administración del Ministerio Público. O sea, hay que leer esa resolución de la Corte donde le dice por qué la van a revisar en inspección judicial. Es espantoso. Yo no sé si a Chavarría se lo hicieron. ¿Se le escapó Chavarría a Navas por mal planteamiento en el juicio? No, vea, así como yo critico algunas cosas, o algunas cosas no, algunas omisiones de don Jorge Chavarría, eso que le hicieron fue una chanchada. O sea, ¿qué clase fiscal va a acusar a otro fiscal con un recorte periódico? O sea, es una charlatanería. No, con un programa de radio. O con un programa de radio. Era el mío, Café y Palabras. Pero le voy a decir una cosa. De la amistad que tenía con Celso, que era como no, pero le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. Que no tiene ningún sentido. Usted lo está diciendo bien. No, eso lo hizo para golpearlo. ¿Un programa de radio? No, por favor, es que la señora Navas... que de 2 horas le puede salir a usted muchos juicios, entonces. Ay, no, qué pereza, Claudio. No hay peor cosa que ser abogado de uno mismo. Es más, los abogados dicen, el peor, ¿cómo se llama?
Ay, el abogado que se tiene a sí mismo como cliente es un tonto o es un héroe. Pero bueno, hay veces que es mejor operarse solo que ponerse en manos de un carnicero. Pero bueno, mire qué peligroso lo que pasa en el Ministerio volvamos Público. al Ministerio Público, pero también a don Fernando Cruz. Don Fernando es la cabeza de la Corte Suprema de Justicia. Claro, es un monstruo de 22 cabezas, ¿es verdad? 44. No, bueno, con los Por los suplentes. Los suplentes. Pero además hay unas cabezas más grandes. ¿Quién puede mejorar la Corte? Porque una democracia, ahora hace un rato hablamos del Poder Ejecutivo, hace un rato no, la semana pasada que lo pasamos, y si vamos a la Asamblea Legislativa seguramente tendríamos mucho que decir, pero una democracia se sostiene cuando el Poder Judicial es transparente, toma decisiones prontas y cumplidas, y da la impresión que en los últimos tiempos esto no está sucediendo y viene un descrédito generalizado hacia la Corte Suprema de Justicia. Alguna gente podría decir es que Juan Diego Castro, por criticar tanto a la Corte, le hace un daño. Se lo digo porque le pasa a uno, cuando dice es que critican tanto al Poder Ejecutivo, a los diputados, que no le hacen ningún favor, pero uno no puede callar tampoco ante las cosas que no están bien. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué podría hacer un magistrado como Fernando Cruz para mejorarla? Mucho y poco. Mucho, si él se anima a tomar el toro por los cachos. Más que no se va a reelegir, dice, que se va ya para la casa. Entonces tiene una oportunidad. Le digo a mí aquí. Tiene una oportunidad de oro, don Fernando. El Poder Judicial, y creo que lo conversé con usted hace unos años, padece de elefantiasis, es un monstruo. Es el único Poder Judicial del mundo que tiene en su seno la Corte Constitucional, el Ministerio Público, la Defensa Pública, Medicina Legal, laboratorios forenses y Policía Judicial. ¿Qué tiene que ver eso con la administración de justicia? Vámonos a la historia. En el 74, 73, 74, estamos en el gobierno de don Pepe Figueres. Teníamos una oficina de detectives que se llamaba la DIC, que era terrible. Sí, me acuerdo. Y había una palabra que yo aprendí, estaba empezando la carrera. Olvidado, usted sabe. Sí, de la DIC. La DIC, y ahora, ¿cómo se llama la policía, el departamento del OIJ? Vea qué curioso, el departamento del OIJ que controla la policía, el DIC, Departamento de Investigaciones Criminales. Quisieron desaparecer la DIC y tienen un DIC. En la DIC utilizaban un método que se llama ganseo. Ganseo es que querían meter a alguien al tau y le echaban un rollo de marihuana en la bolsa o unas cosas robadas. ¿Será el Ministerio Público capaz ahora de gansear a la gente? ¿Será? Como veo yo que se está escalando la cosa, de repente a usted le montan algo y lo despedazan. Ese es el gran riesgo de un ministerio público para desbocado. Bueno, pero tendría que estar muy ligado a intereses económicos para matar a algún empresario. Matarlos, me refiero no sé, a acabar empresario, con su... O políticos. Un político, o sí, un abogado que critique, claro. O alguien al que quieran hacerle daño. O sea, ese ganseo... Los tentáculos serían terribles. Pero eso va a empezar a pasar. Acuérdese de mí. Ojalá que no sea conmigo, pero va a empezar a pasar. Entonces ese ganseo hace que los magistrados trabajen, no como los de ahora, porque se fue a rollo, algo de lo más interesante discutir en otro programa, del papel de Arroyo ahora como garante ético. Bueno, la ética está al garete aquí, etcétera, etcétera. Bien. Pero interesante que Arroyo, igual que Chavarría, cuando salen es cuando denuncian un montón de cosas malas. ¿Y ya para qué? Cuando están adentro. ¿Y por qué Arroyo se esperó muchos años estando ahí adentro?
Pero vea qué curioso, nadie le ha cuestionado a Arroyo y a Paul Rueda, que son muy amigos, que estuvieron en la Junta Directiva del Colegio de Abogados del 2002 al 2003, que ellos quitaron los 600 juicios de nulidad de los títulos de los graduados en la San Juan de la Cruz. No sé por qué. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad. Nombramiento y reelección de los magistrados. de Paul Rueda. Es que está muy cuestionado. Es que Paul Rueda es muy poderoso pero mucho. Y los compañeros, es más, es tan poderoso que hay un chiste que yo he dicho muchas veces. Y es que hay un acta donde don Paul Rueda pidió, cuando se pasaron aquí, que pagan una millonada por un edificio al sur de la Contraloría. Bueno, no es exactamente al sur, una cuadra al oeste de la Contraloría y bajando el puente, un edificio ahí que pagan miles de millones de alquiler. Don Paul Rueda, en un acta de la corte que yo tengo, pidió que en el baño de él le pusieran un bidet. Y es más, yo sé porque amigos míos magistrados me dicen que nunca se atrevió a poner el bidet y que tiene una caja de libros, seguro lee mucho cuando está en el trono. Pero bueno, sí, pero no es chiste, don Claudio, es en serio. Entonces, ¿qué pasa? La corte está muy caliente. Ahí hay 3 o 4 grupos. Se vuelan tiza muy duro. Hay magistrados que están porque las cosas cambien y hay otros que no les interesa y que están, yo pienso que deberían irse. Independientemente de que sean buenos o magistrados o no, pero ya es demasiado. ¿Cuánto tiempo le daría a Juan Diego Castro? ¿Cuántas reelecciones? 2. ¿Cuántos años? O sea, pero 24 años lo más. No, muchísimo. Son 8 años. 10 años les daría yo. ¿Qué haría yo? Primero que todo, cambiaría el sistema de elección de magistrados. Y para ser magistrado hay que ser juez, y no que haya escrito un montón de libros, no, un juez bien calificado en sus sentencias. Pero llegó Celso Gamboa, que decían que era muy amigo suyo, por cierto. Celso Gamboa fue alumno mío, ¿Y no, era nunca, hijo... no había sido juez? No, ni nada. Celso fue alumno mío en Escuela Libre, es hijo de Cecilia Sánchez, que fue mi compañera en toda la carrera, y yo le tenía mucho cariño. Es más, él dijo que yo era su maestro, no porque fui profesor de penal de él, sino porque lo enseñé a manejar el Twitter. Mentira.
Pero yo mantuve con él una posición muy crítica y con la mamá más crítica. Y a mí me parece que Celso, por su juventud, y no sé por qué más, se metió en camisa de 11 varas, aunque considero que fue parte del plan de masacre de CR hoy, pero él tendrá que defenderse y ver cómo lo hace. Lo que pasa es que se ganó la sanción política como se la ganó aquel otro magistrado. No, estos se fueron, pero antes habían quitado a un magistrado por una cuestión sexual de una muchacha, ¿se acuerda? Un escándalo. Sí. Bueno, ni digamos el nombre, a él lo absolvieron. Y entonces, ¿qué pasó? Pero vea, los magistrados deben elegirse de otra manera y deben elegirse cuando hayan cumplido 50 años. O sea, nadie menor de 50 años. Nadie menor. ¿Qué garantía tiene 50 años? Pues que no llegue ningún loquillo. Hay loquillos de más de 60 también, pero... ¿Y esa norma por qué no al presidente también? Al presidente a mí también No, me me parece. refiero al presidente de la República. A los miembros de los supremos poderes... Bueno, es que no puedo generalizar. A mí me parece que está bien que hayan diputados carajillos, pero es que son 57 y no dictan pero sentencias. Es que la pregunta se la hago, que es la diferencia, ¿por qué los jóvenes no pueden ser magistrados y se pueden gobernar el país? No. Para mí los jóvenes, para ser presidente hay un requisito, 35 años. Sí, muy joven. Muy joven. Para ser ministro, para ser presidente y para ser magistrado deberían tener 50 años. Eso me parece a mí, es absolutamente subjetivo. Pero vea qué curioso. Yo los nombraría por 5 años. Y si tienen simple mayoría, por 5 más. Pero en el momento que cumplan 65, se van. No pueden pasar de 65 años. ¿Y está de acuerdo usted que después de pensionarse sigan litigando? Es que no le terminé Digo yo porque la idea. quedan con todos los contactos a lo No le interno. terminé la idea de cuando usted me dijo que era lo difícil para mí en el litigio. No solo los jueces. Hay muchos fiscales buenos. Algunos son un poquillo perezosos. Y otros que siguen instrucciones porque el Ministerio Público es como una hacienda, ¿va? Lo que diga la mandadora tienen que hacer los demás. Bueno. Pero vea. Estos magistrados... Eso que acaba de decir es delicado. ¿De qué? ¿La mandadora? Sí, pues estoy pensando en Aldesa. Ella es la mandadora. Es más, se lo puedo probar con la ley. La fiscal general, es más, está quitado y puesto fiscales y los quita y los cambia. Es más, el doctor Cruz ha dicho que es demasiado vertical el Ministerio Público. El Ministerio Público para mí es terrible desde sus raíces. Pero estos magistrados no tienen que ser tantos. Yo tendría 3 magistrados en cada sala. O sea... Estados Unidos tiene 9 para 50 estados. Señor, 9 en la Corte Suprema gringa. Sí, y aquí 9. tenemos 44. Y todos los suplentes están pulseándola para ser magistrados. Y la forma en que se eligen, tienen que ir a hablar con todos los diputados. Yo llamo el sinuoso trillo entre las curules. ¿Cuántas componendas se hacen? ¿Qué tan comprometidos llegan? Muy comprometidos. Dicen que ahora la que nombra magistradas y magistrados es la mamá de Carlos Ricardo Benavides. Que ese es el poder. Ese es el último chisme. ¿Pero por qué? No sé. Dicen que ella le dice, mira, fulana, sutana, y que hay casos ya. Pero cuando lo tenga se lo cuento todo. Entonces no hay que ir a hacer lobby, hay que ir directamente con la mamá de Carlos Ricardo. No. Pero no pueden ser tantos magistrados. Y lo otro es que la sala cuarta tiene que salir de ahí. Es un poder judicial monstruoso. El Poder Judicial decide todo. El Poder Judicial tiene lo que caracteriza al Poder Ejecutivo, la policía, al Poder Ejecutivo y al Estado. La mejor policía del país. Con el dolor del alma para la fuerza pública es la más profesional. El Ministerio Público para decidir a quién meten a la cárcel o a quién no, porque si decide no acusar, no hay quien acuse. Tiene la Sala Constitucional para decirle a los diputados cómo quiere las leyes, pero además tiene la Defensa Pública que debería estar en la Defensoría de los Habitantes y tiene una relación incestuosa entre la Defensa Pública, el Ministerio Público y los jueces. Entonces, cuando un defensor público se cansa, se hace juez, cuando un fiscal se cansa, se hace juez y llegan pensando como jueces, como fiscales y defensores públicos. Pero cuando se jubilan o se salen de la defensa pública, tienen una red. Y resulta que nos toca ir a litigar con jubilados, óigase bien,
que están litigando y siguen haciendo exámenes a los jueces dentro de la corte. Tiene ningún sentido. ¿Cómo? Eso es corrupción. ¿Qué va a fallar en contra de un abogado litigante que lo hizo juez o que le dio una nota justa o no a alguien? Entonces me dicen, es que usted critica a la corte. No, yo no critico a la corte, yo señalo los vicios, los errores y las corruptelas de la corte con pruebas. Usted fue ministro de Seguridad. En estos días, la semana pasada, se dio un caso de una bomba en la casa de sus amigos en Canal 7. Que hizo un huequito, así que hubiera sido más fácil una pedrada que correr el riesgo de... Un leñazo. Sí. Pero antes de eso, ya habían tirado una bombeta y el presidente Carlos Alvarado dijo que era un cuarto de dinamita que le habían tirado ahí. Sí. Pues investigaron y se dieron cuenta que era una bombeta de esas, es un volcán que llamábamos antes. No, eso lo usan los muchachos, los pescadores para, no sé para qué, pero en la pesca. No sé por qué es para traer o para alborotar o no sé qué. Eso. Y después vino el evento de que tiraron otra bombita que quebró otro vidrio a su diputada, a la señora Bolio, a Zoila Bolio. No es mi diputada, don Claudio. Usted la llevó ahí, es del PIN. No, pero es que son dos cosas diferentes, don Claudio. No es mi diputada, es culpa mía. Ah, bueno, ok. Sí, es peor. Ok. No, pero eso no fue una bomba, fue un algodón de azúcar explosivo. Ok, pero esos eventos han empezado a hacer pensar a la gente de que estamos unidos al grupo este... De los guerrilleros de botas de hule. Los guerrilleros de botas de hule que usted dice, han hecho pensar a la ciudadanía de que la democracia corre riesgos. Yo creo que la democracia viene corriendo riesgos por cosas más importantes, como una mala gestión del Ejecutivo, por malos diputados, o lo que se está contando de la Corte Suprema de Justicia, cosas más grandes, más gordas. Pero usted fue ministro de Seguridad y antes, muy joven, hasta estuvo en movimientos medio revolucionarios, hasta maoísta se defendía usted, seguidor de Mao. Digamos que yo me adelanté a la historia ya a Oscar Arias, porque yo en la U era maoísta y después Oscar Arias hizo maoísta, pero le fue bien, le dieron un estadio, entre otras cosas. Bueno, pero la pregunta viene por acá. Conociendo usted de los temas de seguridad, viendo estos eventos, ¿qué opinión le merecen eventos continuos, aislados, sí, continuos, pero como dice mi buen amigo Ocean Castillo, un grupo terrorista pone una bomba para que cause un impacto inmenso e intenta sin ningún escrúpulo hasta que haya mucha gente muerta? En estos casos no, son momentos aislados. Vimos a Ignacio Santos un editorial cortito, pero muy preocupado que no lo van a callar. Con esa bombita nadie lo callan, yo creo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede en el país? ¿Cómo lee usted esos pequeños eventos? Mire, yo sigo creyendo, don Claudio, como le dije la semana pasada, que hay un guión escrito. Podemos irnos a Venezuela, Nicaragua, Cuba, hay un plan, y yo sí creo, como también... Hay ese director de la DISC en un programa de radio en La Lupa, dijo eso, que eso era montado. Sí, vea. No recuerdo el nombre. A mí me da muy buena imagen este señor Trejos, no así su hermano, que es un experto en troles y en insultos y en montajes. ¿Son hermanos? Son hermanos, sí, son hermanos de padre. Son personas muy diferentes. Pero a Trejos lo vi yo muy mal en un programa con Rivera. Lo que pasa es que primero que todo, él cometió un gran error. ¿Cómo se le ocurre al director de la DIS hacer un programa de radio? O sea, por el amor de Dios, él es el director de la Inteligencia Nacional, él no tiene que estar dando detalles, para eso está Walter, que le encanta salir en la tele. La DIS no tiene que hacer nada ahí. Segundo, vea cómo se amarran las cosas. Primero fue el algodón de azúcar de doña Zoila. Aquel escándalo, a mí no me callan, por favor, ¿de qué? Si le dieron la vicepresidencia en la asamblea, ¿a cambio de qué? Y se lo ponen en la madrugada en una callecilla, en una ventana, por el amor de Dios, ¿qué le pusieron? Nos vamos después
a la bombeta de pesca que le tiran al presidente y hace el escándalo. Y ahora resulta que le ponen a uno de los edificios de toda la manzana de Cabletica, Teletica, Telenoticias, muy lejos de Telenoticias. Muy lejos. Yo tengo una hipótesis. A mí me parece que Ignacio se asustó mucho porque cuando sonó ese huevazo, de ahí él estaba viéndolo desde la ventana de su cuarto, arriba, porque él vivía al frente. Sí, en el edificio de La Paz. Sí. Y entonces, y se enojó. Pero por el amor de Dios, cualquiera sabe la seguridad que tiene una empresa de esas. Y lo otro es tan ridículo el video que llegan unas personas sí, no, porque tienen cámaras de seguridad. Sí, pero yo digo, ¿qué clase de grupo se deja grabar pero por el amor de Dios, si el que va a hacer una cosa de esas pasa en una moto soplada. No, yo no quiero decir, porque después lo hacen y dice, Juan Diego le dijo. Lo que no he tenido chance de revisar, porque he estado entretenido el fin de semana preparando unos juicios que tengo estos días, es si la maestra esta de la escuela Porfirio Brenes, que ya dijeron hace unos días que era de verdad, había grabado eso ¿cuántos días antes del bombazo de Canal 7? Porque yo no creo que sea como que lo hizo el día anterior y eso lo pusieron. Entonces, como hay todo un equipo que está en las redes, que está montando el show, que aquí no hay que olvidarse, la agencia de publicidad uruguaya, los asesores cubanos, los asesores venezolanos, los asesores... O sea, hay un grupo que está haciendo las cosas de manera genial. Por eso ganaron las elecciones, Claudio. Por eso fue lo del clivaje con el voto de la Corte Interamericana, etcétera, etcétera, pero al punto. Entonces sale esta señora atarantada y dice que hay que bombardear a uno y a otro y que no sé qué, que hay que quemarlos y un montón de cosas locas. Entonces, ¡pum!, fue ella la que lo mandó. Entonces ya el gran escándalo. Eso ha sido la noticia varios días la semana pasada. Vamos a ver si los encuentran. Pero vea qué curioso. Una gran bomba casi preparada por, no sé, ahorita dicen que está Al Qaeda aquí, quién sabe quién, Dios no quiera. Y resulta que si el video no está alterado, ¿verdad? No sé cuántos segundos pasan desde que esas personas ponen el aparato y se ve un polvorín. Parece un juego de pólvora, ¿verdad? Y el ministro de Seguridad sale diciendo esta yeguada, que no saben si fue plástico explosivo o pólvora. O sea, plástico explosivo, C4, de lo que me acuerdo que me explicaron los policías a mí, se llevan todas las vidrieras. O sea, vea qué charlatanería. Entonces, tenemos el algodón de azúcar, tenemos la bombeta de la Casa Presidencial y ahora en Canal 7, donde tenían al presidente enfrente cuando iba pasando para hablar de los botadyule. Y ahora los están amenazando. Y el mismo señor que escribió cuando el balazo del carro de la FIT también se rasga las vestiduras y los entrevistan en La Nación. O sea, usted me preguntaba de la discusión permanente con la prensa. Es que la prensa cree que en este país somos más tontos de lo que somos. La gente se empieza a dar cuenta, don Claudio, de que todo esto es un circo. Ahora, ¿qué quieren? Caos, corrupción. Antes la izquierda decía, armemos aquí la guerrilla con las armas. Ahora pareciera que siguiendo el estilo Lula, aquí lo que quieren hacer es meter la corrupción para destruir la sociedad y tomar el poder. ¿Será posible? Yo no entiendo nada, don Claudio. Ahora, hay otro organismo que es determinante, usted lo tocó ahora, que es la DIS y el OIJ, los dos con funciones diferentes, uno con seguridad del Estado y el otro pues con la investigación interna de casos. También desde su perspectiva como exministro de Seguridad y como conocedor de los temas, ¿le preocupan esas instituciones o cree que estas están un poquito mejor que el resto, por ejemplo, en el caso del OIJ con el Poder Judicial? Me preocupa más el OIJ, porque la DIS uno sabe cuál es su función.
Inclusive yo estoy de acuerdo con la DIS. Sí, yo también. Eso, no puede ser que un Estado moderno no tenga inteligencia, por el amor de Dios. Sí, Más bien nos quedamos cortos con lo que hay. Pero que el OIJ tuviera la OPO, donde investigaban gente, donde seguían a sus funcionarios, donde hacían montajes contra funcionarios del mismo OIJ, uy, eso sí me da miedo. Eso sí me da miedo. ¿Por qué el ministro de Seguridad sale de la OPO y lo nombran? Y yo lo he dicho muchas veces desde hace un año, porque él era el encargado de hacer un informe sobre el impacto de los presos que liberó Luis Guillermo Solís, de los 6,000 condenados. Entonces ese informe tiene como requisito pedirle al Ministerio de Justicia, a la Policía Penitenciaria, un listado de toda la gente que soltaron, para saber de qué delitos, etcétera, etcétera. Ese listado se debió pedir desde el año 2017, pero el señor Soto no quiso pedirlo hasta después, en el 2018, que ya había sido designado ministro de Seguridad. Entonces él lo pide. Ocultó durante un año esa información para que no se destapara el tortón que representó para la seguridad del país la liberación de presos. En agosto-septiembre del 2018 sale el informe de la OPO y se lo dan a la fiscal general, inclusive pidiendo abrir expedientes contra altos funcionarios del gobierno anterior, y la fiscal general no ha dicho esta boca es mía desde hace un año. Hay otro elemento que también le quiero consultar. A nosotros nos roban el oro en crucitas, porque Costa Rica no supera los 500 policías fronterizos. Que se matan entre ellos. Y que los tiene que dividir en turnos. Al final de cuentas terminamos teniendo como 125, 150 durante 8 horas cuidando las dos fronteras nacionales. Y tenemos por otro lado nuestra policía que no da abasto también para ayudar en la seguridad nacional. Nuestras fronteras son porosas, tanto por el mar como por tierra, y ni qué decir por aire. En la zona norte de San Carlos se ha creado un grupo que se llama los Garroteros de Saíno, no sé si usted los ha oído nombrar. No, señor. Son gente de la zona que, cansados de que entre delincuencia, no solo nacional, sino también del país del norte, de Nicaragua, terminaron organizándose y tienen cercanos a ellos empresarios que están dispuestos a financiarlos para poder tener seguridad en la zona norte, para que no les roben ganado, para que no les despedacen los negocios, para que no haya abusos de las jóvenes en aquella área. O sea, en Costa Rica, cuando estos de, ¿cómo es que les llama usted? Los de botas de hule. Los guerrilleros de botas de hule. Sí, esos eran de juguete, pero puede ser que también estemos cercanos a tener, ante nuestra inseguridad, grupos de mano blanca que buscan darle seguridad a los ciudadanos. Y eso es todo un riesgo. Terrible. Vea, don Claudio, eso demuestra el circo en el que estamos viviendo y la charlatanería del ministro de Seguridad. Y el ministro de Seguridad sabe que existen los garroteros de Saíno. Claro, del ministro de Seguridad, del director del OIJ y de la fiscal general. Yo le pregunto al gobierno, oiga, ¿por qué usted, señor presidente, y su ministro de Seguridad, y usted, señor director del OIJ, tan eficientes para agarrar a los terroristas, guerrilleros de botas de hule, no son más hombrecitos y van a poner orden ahí a crucitas? ¡Tomen crucitas! ¿Cuál es el miedo? ¿O es que pasa algo raro?
ahí sí hay riesgo para el país. Ahí nos están saqueando. Estos atarantados de botas de hule o estas bombitas que están poniendo, señores, dejen de jugar con fuego. Lo grave no está allí. Cruzitas es de miedo. ¿Y qué se hizo el señor que gritó tanto para que se volaran el contrato de Cruzitas? Que fue diputado y que ladraba en los debates. Muerto de risa, tranquilo, desapareció. O sea, lo de Cruzitas no es jugando, pero el ministro le da miedo entrarle ese tema. Bueno, ¿qué se puede esperar de un ministro de Seguridad que cuando estaba en el OIJ lo mandaron a la subdelegación de OSA y se vino como loco a pedir que lo dejaran de oficinista aquí porque no le gustaba estar en OSA? ¿Qué pretende Juan Diego Castro para el 2022? Dicen que usted está haciendo un partido político, que ya no va a buscar franquicia, que se lo preste, que no... Mira cómo me dolió que usted me dijera franquicia, don Claudio. Sí. Pero ¿sabe qué es lo peor? Se quedó corto. Sí. Porque una franquicia a uno le dan garantías y lo respetan. Pero yo en diciembre, yo no sabía si renunciar o no. Porque cuando yo veía los 4 gatos del PIN, cómo funcionaba la gente a la que le pagábamos sueldo y cuál era el plan de Muñoz, yo decía, mejor salgo en carrera. Pero yo he tenido como una forma de vida y es que cuando me meto en un proyecto es hasta el final. Pero fue espantoso. ¿No le faltó a usted en esa campaña hacer giras? Porque usted no hizo casi giras. Muchas giras, sí. No muchas. Yo anduve, mire... No estuvo metido en su oficina normalmente, ¿no? Para nada, Claudio. Desde la zona sur, es más, le voy a recordar para que vea, donde hacía yo mis alborotos publicitarios en Ciudad Neily, en San Carlos, en Punta Arenas, y la prensa zapa brincaba porque yo daba declaraciones a los medios pequeños de ahí por todo lado. Yo anduve por todo lado, por el Valle Central, por el sur, por el norte, por Guanacaste, por todo San Carlos. Es más, estuve muy cerca de Cruzitas. ¿Sabe dónde estuve? En Copevega, reunido con muchos empresarios y agricultores y la gente. Fue una reunión muy grande donde me narraban el terror de Cruzitas. Claro, son 70 kilómetros. Bueno, yo estuve en Cruzitas y es algo terrible. Pero volvamos a su pregunta. ¿Está haciendo un partido político? Lo empecé a hacer. Se llamaba Reconstrucción. Y se echó a perder. Bien, fue tomado. Me salió un abogado del SEC de presidente de la Asamblea de Desamparados y me di cuenta que otros sindicatos estaban tomando todos los cantones del sur y en Limón había un señor, no digamos el apellido, que llegaba con el celular y grababa, decía, vengo en nombre de Juan Diego Castro, esta es la gente que él puso que pusiera y puso a toda su gente en Limón. Y en Guanacaste nuestra dirigente se pasó para el partido de Otto Guevara, de la señora esta, doña Natalia. No, pues otro partido diferente. Sí. Juntos Podemos, creo yo. Sí, bueno, lo tomaron de España. Ahora en España le pusieron Juntas Podemos, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa aquí con los partidos políticos? Entonces ya se le murió esa alternativa. No, digamos que... ¿Está pensando otro? No, digamos que Reconstrucción está con muerte neurológica, pero yo quiero dejar que se muera sola. Vamos a ver qué pasa. Pero, ¿qué descubrí también? Que la politiquería, y lo vi la semana pasada en una asamblea que hizo el Partido Unidad, que me llamó tanto la atención el tema, que alguien propuso que los candidatos a alcaldes, a regidores y a síndicos pagaran una cuota. Sí. Si recuerdo bien, eran unos 50,000 pesos y otros 10,000. Y la asamblea decidió que no, porque entonces los humildes no podían participar. O sea, ¿qué clase de políticos tenemos que no pueden dejar de tomarse unas birras para pagar una cuota de 10,000 pesos? La gente se mete a los partidos con un afán, que es lograr una chamba. No lo ven para servir, no lo ven para estudiar. Entonces, esa concepción pero si hay gente que quiere funciona. Claro, pero tiene que ser un partido que nazca de un movimiento programático de gente que quiera hacer las cosas bien, que las quiera hacer con cuidado y que estudie y que entienda
que hay un juego que va más allá de los likes en Facebook, de las habladas en las redes sociales, y que hay que empezar a estudiar los problemas. En una frase lindísima que vi un día de estos que dice: hay que pensar en lo nacional y actuar en lo comunal. Es muy difícil hacer un partido político en este país que realmente pueda cambiar las cosas. Para mí es prácticamente imposible. Y franquicias, ya me ofrecieron 2, ni pagándome. Bueno, Juan Diego, muchas gracias. A usted, don Claudio, siempre es un gusto. Por el buen rato que pasamos. Mucho gusto. Pero sobre todo a ustedes las gracias por habernos acompañado. Los esperamos de hoy en 8 días aquí en Noche Sin Tregua, con más política con P mayúscula. Un abrazo. Muy bien.